Hubo un tiempo, todos hemos leído, estudiado, o simplemente hoy en día con ver la televisión prácticamente ya saben casi todas las cosas. Hubo un tiempo cuando Egipto fue un país dominante, pero también fue un país donde hacía mucha idolatría y tenía muchos dioses. También hubo un tiempo en que lo fue Persia. Y diréis, bueno, ¿Persia qué es? Pues Persia es nuestro Irán actual. Y también hubo un país llamado Babilonia, que todos hemos leído la palabra, y que lo podemos identificar hoy en día como la ciudad o el país de Irak. Estos países importantes, estas naciones poderosas, conquistaron el mundo entero y trayendo un gran caos y trayendo una gran idolatría a todo el mundo. Sin embargo, tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que profetizó lo que iba a pasar y lo que iba a ocurrir con estas naciones. Ya a través de la palabra lo vemos. Y tal como fue profetizado en la Biblia, en la palabra de Dios, se cumplió. Estas naciones, al final, fracasaron, como dice la palabra de Dios, como dice la Biblia. Y también Jesús profetizó y dijo que ese templo construido en Jerusalén sería destruido. Muchos judíos, sobre todo los fariseos, los gentiles, muchos judíos al escucharlo le acusaron de hereje. Es una herejía, ¿cómo se va a destruir? Es el templo de Dios, es el templo de Jerusalén. Pero vemos y leemos la historia que en el año 70 después de Cristo el templo fue destruido a manos de Roma. Fue destruido prácticamente, no quedó piedra sobre piedra, salvo lo que hoy se viene a conocer como el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Muchos que le habían acusado estaba ahí. Y muchos de los que le acusaron después trataron de reconstruir ese templo, pero nunca se ha vuelto a construir hasta el día de hoy. Ese templo fue destruido porque no estaba cumpliendo ni el plan, ni el objetivo, ni el propósito por el cual Dios lo construyó. Hubo grandes esfuerzos y ha habido grandes esfuerzos en la historia para reconstruirlo, y hoy en día se está diciendo de que hay un grupo, hay un movimiento judaico de judíos, sabéis que tienen mucha economía, y hay un movimiento, incluso ya hay planos y hay maquetas para construir o reconstruir el templo de Jerusalén. Ese templo en el cual nos dice que llegado ese momento, dice que vendrá el fin del mundo. Están ahí tratando, pero hasta el día de hoy no se ha podido hacer. Dice que en los días postreros, dice la palabra, que también nos dice que habrá muchas dificultades y problemas. Vemos que nos dice que habrá guerras, que habrá terremotos, que habrá hambrunas, que habrá tantas dificultades en el mundo. Y podemos ver y dar gracias a Dios que ya más de 700 palabras o más de 700 profecías o promesas que están escritas en la Biblia ya se han cumplido. Amén. Dios siempre cumple su palabra. Siempre. Tardará más, tardará menos, pero Dios siempre cumple su palabra. Y las que faltan, que todavía no se han cumplido, se cumplirán. Pero ¿por qué nos quiere? ¿Qué es lo que realmente nos quiere decir la Biblia? No es solamente hablar del fin, nos habla fundamentalmente de tres cosas que hoy yo quiero recordar de alguna manera. Yo quiero recordar de tres cosas fundamentales que nos dice la palabra, y no es solamente sobre la destrucción del mundo. Pero sí que queremos ver que primero Dios en su palabra nos está hablando de la creación del mundo. Y nos está hablando de Génesis 1, 27 y 28. Que todo está dentro de eso y que solo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios como un ser espiritual, en el cual el hombre, solamente el hombre y ningún otro ser de la creación puede comunicarse y encontrarse con Dios. Y es por eso que no sabemos por qué el hombre está sufriendo. Y por no saber estas cosas es que el hombre hoy en día sigue sufriendo. Solo el hombre que fue creado a imagen de Dios. Es lo primero que nos enseña la Biblia. Lo primero es cómo fue el origen, cómo fue el principio. Nos habla del problema espiritual, del caos y de la oscuridad, y nos habla también de la creación del ser humano y del problema. Y lo primero que nos enseña es por qué el hombre es infeliz y es la infelicidad del ser humano. Que a pesar de que la gente vive hoy en día con dificultades, y aunque tengamos muchos adelantos en la ciencia, en la medicina, cada vez vienen más problemas y cada vez más dificultades. Aunque vivimos en una era de tecnología punta, de medicina punta, donde hay grandes milagros tecnológicos, que hoy en día los denominan así, cada vez hay más problemas con hombres
con problemas mentales, cada vez hay más pacientes de problemas mentales. El otro día compartía, creo que en Rumanía, en Japón le decía, ¿sabes que en Japón hay más de, en cada familia, en cada hogar, hay por lo menos una persona con problemas mentales? En Japón, cada familia, por lo menos hay un caso de problemas mentales. Tal es el problema que los encuentran por la calle porque no hay hospitales donde llevarlos, porque los hospitales están saturados, no hay hospitales suficientes para tanta problema mental que están viviendo en Japón. Y yo le preguntaba, ¿y sabes por qué ese es el problema mental? No es porque haya mucha tecnología, el problema mental es porque hay más de 8 millones de dioses. Es el problema espiritual que está buscando el salir de esa infelicidad, y aunque haya muchos avances, y por eso le ponía el país de Japón, que es un país tan tecnológicamente avanzado, tecnológicamente desarrollado, pero vemos que cada vez hay más problemas mentales y personas que por causa de esos problemas, en países evolucionados, avanzados tecnológicamente hablando, socialmente hablando, cada vez hay más problemas de suicidio. En países europeos donde más supuestamente ha avanzado la sociedad de bienestar, donde prácticamente el Estado provee de todas las necesidades del pueblo, es donde más problemas de suicidios hay. Es el problema mental, es por no estar entendiendo que el problema del hombre es que está apartado de Dios y el hombre sigue sufriendo. Y por ello la segunda cosa de que nos hablan las Escrituras es la existencia de Satanás, que sin que la gente lo sepa, es el que tiene engañado y lo tiene entenebrecido la mente del hombre y tiene atado a ese hombre. Pero las personas, muchas personas no lo saben. Cuando las fuerzas invisibles de Satanás empiezan a apoderarse de lo que hacen los políticos, ¿qué es lo que nos encontramos? Podríamos decir, bueno, por lo que pasa en España. Yo te diría, bueno, si solamente fuese eso no estaría mal. Pero si vemos hoy en día la sociedad, lo que hacen los políticos es estar creando no solamente guerras, sino que está creando que una sociedad esté pasando hambre y necesidades. Que hoy en día haya todavía más diferencia entre los pobres y los ricos, simplemente para saciar su propia vanagloria y vanidad. Cuando los gobiernos hacen este tipo de cosas, no es porque los gobiernos sean peores o mejores. Es que el hombre está siendo engañado por Satanás y vienen grandes problemas cuando el diablo tiene atado a los políticos y les hace entrar en guerras, en conflictos bélicos, les hace lanzar bombas y alcanzar. Hoy en día estaba leyendo que nuevamente Corea del Norte ha lanzado un misil que ha fallado. No dicen nada porque como ha fallado, pues no lo dicen. Pero continua y constantemente los gobiernos están probando cada vez armamento más destructivo para destruir y para matar. Esa es la función del hombre, es la función de Satanás. El diablo ha venido para matar y para destruir, dice la palabra en Juan 10:10. Es la obra del diablo, simplemente es la muerte, la destrucción. Las personas no lo saben. Y es que, aunque es una verdad muy clara, la gente, tú hablas, y Satanás ha hecho la mayor estrategia del mundo. Tiene una estrategia tremenda que le está funcionando. Tú hablas con la gente, le dices esta obra que Satanás tiene entenebrecida la mente de la gente, y ¿sabes lo que te dicen? Bueno, lo sabéis porque os lo habrán dicho a vosotros. Satanás no existe. ¿No lo han dicho? Si Satanás es una cosa de la religión. La mayor estrategia de Satanás es pasar inadvertido. Que la gente, que sigan creyendo que es cosa de hombres, que sigan creyendo que que los políticos solo dejan de ser, los gobiernos solo dejan de ser. Esto son cosas de la persona. No tiene nada que ver, eso no existe. Satanás está gozando y disfrutando. El hombre no sabe estas cosas. Y aunque es verdad, y es una cosa muy clara, está ocurriendo. Hoy en día, si uno agarra un pañuelo, yo estaba pensando, digo, personas que pueden tomar esto que es de madera, y las personas pueden adorar a esto. Y pues claro, vosotros me diréis, bueno, es que esto de madera es un borrador. ¿Quién va a adorar un borrador? ¿No? Bueno, pues un trozo de madera como esto, similar a este, le dan un poquito forma humanoide, es decir, hacen una figura y lo adoran, ¿verdad? Eso dice Isaías, que un trozo de madera hacen una imagen, y hoy en día es lo que hoy se conoce por las imágenes que tenemos en muchos conventos, en muchas iglesias, en muchos lugares. Es la imagen de fulanita o de menganito. Y ocurre que la gente se postra ante ello y dicen además que responde.
¿Qué respuesta por adorar un trozo de madera como este? Da igual. Esa es la obra del diablo. Y empiezan a adorarle y empiezan a ocurrir cosas. Y vienen respuestas. Y tú te preguntas, ¿y eso por qué será? ¿Por qué adoran a un trozo de madera que puede ser un borrador o puede ser una imagen hecha con la misma madera, hecho por el mismo hombre, pero una da respuestas y otra aparentemente no? ¿Por qué hay imágenes de una supuesta virgen que dice que llora? O que sale lágrimas de sangre de los ojos. Y dicen esto. En Corea yo escuchaba, no sé si hasta qué punto, pero yo escuché en Corea que hay algunos budas, imágenes de budas que sudan. No sé si será verdad o no, hombre, al estar gordito puede ser, ¿no? Porque la imagen de Buda suele ser grueso, pero ¿será verdad o no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ocurre eso? Porque es la obra del diablo. ¿Para qué? Para que la gente siga estando atada en la idolatría. Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que la palabra nos dice que nos alejemos de la idolatría. Por eso es que la palabra nos dice que no vayamos a lugares de idolatría donde hay imágenes de hombres, porque no es la imagen, sino la obra del diablo que utiliza las imágenes para tener engañada a la gente. Pero la gente no lo sabe, sigue haciéndolo. Pero la Biblia nos habla muy claramente de esta realidad, que tiene engañado al ser humano, que tiene engañado al hombre. Pero lo más importante que nos enseña la palabra de Dios es lo tercero, que nos enseña que la Biblia es la promesa de Dios, que nos enseña a través de la Biblia esa promesa que Dios nos ha dado, que es que enviaré a Cristo para vencer toda obra de Satanás. Amén. Es de lo que nos habla la palabra. El Hijo de Dios nos apareció para destruir esa obra del diablo. Si no sabemos estas tres cosas, si no tenemos claras estas tres cosas, es que aún estamos viviendo una vida religiosa y no hemos entendido realmente qué es el Evangelio. Si no entendemos estas tres realidades espirituales que nos enseña la Biblia, simplemente vamos a la iglesia, pero no estamos entendiendo el Evangelio. Simplemente estamos viviendo vidas religiosas. Y por eso es que muchas personas, aunque viven vidas religiosas, terminan suicidándose. Hay muchas personas que viven en la iglesia, pero en su pensamiento sigue estando el pensamiento de ¿para qué vivo? Y es mejor dejar de vivir. Y muchos creyentes se plantean el pensamiento del suicidio. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no estamos entendiendo realmente lo que es el Evangelio. No hemos entendido esta palabra y cada vez viene más y cada vez ocurren más cosas. Y aumentan las personas con problemas mentales incluso dentro de la iglesia. Porque Cristo todavía no es el Señor de nuestra vida. Porque Cristo no es el Cristo de nuestra vida, sino que es el Cristo que nos dice la palabra, pero que no hemos vivido, no hemos experimentado. Y por eso es que Cristo tuvo que venir al mundo para solventar este problema. Y yo tengo que entender quién es Cristo. Porque aunque lo decimos muchas veces, no terminamos de entender que Cristo es la respuesta de Dios al hombre. Que Cristo es la respuesta a mi problema. Que Cristo es la solución a todas y cada una de las circunstancias de mi vida. Es la promesa de la Biblia. Es la promesa que Dios nos dio a través de la palabra. Y es una palabra que Dios ha dado a través de esta palabra. El texto que hemos leído hoy, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Incluso ahora mismo, a día de hoy, Dios está obrando con la palabra. A día de hoy. Por eso es que la palabra la tenemos que experimentar. Por eso es que debemos de caminar. Por eso es que tenemos que entrar dentro de la palabra. Es por eso que tenemos que enraizar en la palabra. Porque la palabra sigue cumpliéndose hasta el día de hoy. Entra en la palabra, nos dice las Escrituras. El versículo de Dios, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Dios sigue cumpliendo a día de hoy la obra de la salvación, incluso ahora mismo. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, debemos de orar para ser librados de estos hombres perversos y malos. Tenemos que orar para ser librados de estos personajes que todavía no tienen fe, para que sean convertidos, la obra de salvación sobre estas personas. Versículo 5: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia
de Cristo. Incluso ahora mismo Dios está respondiendo nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Dios es Dios vivo. Dios envió a Cristo para salvar a la humanidad y nos dio esta bendición. Por eso tenemos que experimentarlo. El que gobierna nuestra vida es Dios. El que creó y dio fecha de nacimiento a tu vida es Dios. El que tiene también la fecha de caducidad, permitirme esta expresión, el que tiene la fecha de caducidad de cada una de nuestras vidas, sigue siendo Dios. Dios sabe cuándo vendrá por nosotros, cuándo cada uno de nosotros marcharemos a su presencia. ¿Por qué te preocupas entonces? Dios sabe, porque Dios es Dios. El que levanta los gobiernos es Dios. Por eso el hombre crea en Dios, que crea en Dios es lo más importante. Que el hombre que crea en Dios es la más importante de las razones. Sin que los intelectuales lo sepan, las tinieblas están cubriendo el mundo. Por eso la Biblia nos promete que enviaría a Cristo. Por la realidad de la oscuridad en el mundo. Por eso yo tengo que entender esta realidad. Todos sabéis que la Biblia, siempre que se habla de alturas, de montes, siempre es un encuentro con Dios, es estar cerca de la presencia de Dios. Por eso muchas veces hablamos, tenemos que estar en la cima espiritual. Amén. Por eso yo tengo que, estando en ese lugar, preguntar cuál es la mayor respuesta que Dios está dando. ¿Cuál es la mayor bendición y la mayor respuesta que Dios nos está dando a día de hoy? Yo tengo que saber cuál es la bendición de Emmanuel. Tengo que saber que la mayor bendición que Dios me da, Emmanuel, el Dios que está con nosotros. Yo siempre digo, Emmanuel es el Dios que está conmigo. No, pastor, ¿qué dice con nosotros? Bueno, contigo no sé, conmigo está. Amén. Yo no estoy en tu pellejo, no sé, tú sabrás, pero es el Dios que está conmigo. Emmanuel está conmigo. Es la mayor respuesta. Es un pacto que podemos experimentar en medio de cualquier dificultad. Simplemente sube a la cima espiritual y experimenta esta verdad. Moisés, que estaba en una situación crítica, difícil en su vida, pudo ver esta bendición, ¿sabéis dónde? En el monte Horeb, en un lugar alto. Desde ese punto él cambió su vida. En ese lugar que tuvo un encuentro personal con Dios, cambió su vida en esa situación crítica, difícil. Y él pudo vivir y experimentar la bendición de Emmanuel sobre él. Baja a Egipto. Ay, pero yo no sé hablar, yo no sé, me van a matar. Yo estaré contigo. ¿Qué es eso? Es la bendición de Emmanuel. Dios está contigo, con cada uno de nosotros. Dios está con nosotros. Significa que aquel que gobierna todas las cosas, aquel que gobierna el mundo, aquel que gobierna tu vida, está contigo. Es la promesa que nos da la Biblia. Si Dios está con nosotros, nadie te puede parar. Nadie te puede detener. Nadie te puede tocar un solo cabello de tu cabeza si Él no lo autoriza. David estuvo pastoreando ovejas en la montaña, y mientras que él estaba pastoreando recibió la bendición de Emmanuel, y donde él estaba él siempre oraba. Incluso antes de llegar a ser rey, él pudo proclamar: Jehová es mi pastor. Él pudo percibir la bendición de Emmanuel, vaya donde vaya, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no me pasará mal alguno, porque Jehová está conmigo. Él había entendido la bendición de Emmanuel en todos los momentos de su vida. Cuando iba por las montañas, no cuando estaba en su casa, sino cuando estaba en medio de los problemas y de las dificultades. Él pudo experimentar esta bendición de Emmanuel. Elías también experimentó esta bendición en el monte Horeb. Y la iglesia primitiva, aunque no subió al monte Horeb, recibió la respuesta en el monte de los olivos. Amén. Es ahí donde nosotros también, como el aposento alto que somos, tenemos que experimentar ese gran poder que ya tenemos. Es el poder de Emmanuel. Es el poder de que Dios está con nosotros. Es el poder donde Él oró no para que Dios estuviera de su parte, sino para que ellos mismos, la iglesia primitiva, estuviera de parte de Dios.
No es que vamos a orar para que Dios esté de nuestra parte, sino para que nosotros podamos estar en el corazón de Dios. No es Señor bendíceme, sino que como estoy en tu presencia ya soy bendecido y por lo tanto tuvieron victoria en su vida. Por eso la mejor bendición es que podamos obtener fuerza a través del Manuel. El estar dentro de la palabra, el ser libre de hombres perversos y malos, es estar o entrar dentro de la bendición de Manuel. Cuando haya dificultades, si solo disfrutamos de Manuel, si solo disfrutamos y sabemos que Dios está con nosotros, tendremos respuestas en nuestra vida. Si tenemos poder espiritual, nuestro cuerpo físico inclusive será restaurado. Y podremos tener salud siempre, porque Dios está con nosotros. Dios es quien nos responde, no es los demonios que hay detrás de las imágenes, sino que Dios mismo que está con nosotros nos da respuesta. Él nos da esta bendición de Emmanuel hoy, no mañana. Hoy tienes que disfrutar de la bendición de Emmanuel. Si solamente disfrutas de la bendición de Emmanuel, aunque sea un poquito, respuestas vendrán, resultados vendrán a tu vida. Si de verdad recibes la fuerza espiritual, tu estrés se marchará, tu miedo se marchará, tu angustia retrocederá, tu cuerpo podrá vivir sano, tendrás sanidad por causa del Emmanuel. No es misticismo, es la bendición de la cual gozamos. Y como gozamos de la bendición de Emmanuel, es normal que tú recibas sanidad. Y como tú gozas de Emmanuel, es normal que tú recibas las bendiciones. No es que Dios te da un coche porque te va a bendecir, sino porque como ya eres bendito y bendecido en Cristo, es que Dios te provee de todas las cosas que te hagan falta. Porque eres un bendito de Dios, porque Dios está contigo, porque somos hijos de Dios. Y lo único que tenemos que hacer es que tenemos que tomar un tiempo para orar. La razón por la cual Dios envió a Cristo es para que no fuésemos engañados más tiempo por Satanás y por el diablo y disfrutemos de la bendición de Emmanuel. Quiero compartir solamente tres cosas rápidamente. Si disfrutamos de la bendición de Emmanuel, vamos a tener tres bendiciones. Tres bendiciones van a venir a nuestra vida. ¿Para qué Dios nos ha dado todo lo que hasta ahora Dios nos ha dado? Para que nosotros podamos entender cuál es el mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato celestial de nuestra vida? ¿Qué es lo que tengo que ver a través de este mandato? Simplemente mira los 7 remanentes. Ellos entendieron. Cuando Moisés disfrutó de Emmanuel, cuando él pudo disfrutar de que Dios estaba con él, Dios le dijo, saca a mi pueblo de Egipto. ¿Cuándo? Cuando yo estoy en la presencia de Dios. Cuando los remanentes estaban en la presencia de Dios y pudieron gozar del Emmanuel, es cuando Dios les dio el mandamiento. Ese mandato celestial en su vida. Moisés entendió eso y recibió el milagro del Éxodo. Dios le dijo, yo estaré contigo. Pudo ver el mandato celestial. David en la montaña pudo disfrutar de Emmanuel y pudo disfrutar de recibir el mandato celestial a través de Samuel. Tú serás un rey de Egipto, de Israel. Tú serás el más importante de los reyes. Tú levantarás el templo a Jehová Dios. Él recibió ese mandato cuando estuvo disfrutando de la presencia de Dios, cuando él disfrutó del Emmanuel. Por eso inclusive decíamos antes, la iglesia primitiva, vamos a reducir para no emplear más tiempo, la iglesia primitiva, ¿qué le dijo? Seréis testigos, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo? Cuando disfrutaron de Emmanuel, cuando disfrutaron de que Jesús es Cristo en su vida. Se reunieron en el aposento alto de Marcos. Allí disfrutaron de un culto de oración buscando la palabra que se cumpliera en su vida. Y en ese momento, en ese aposento alto de la casa de Marcos, recibió el mandato celestial. Seréis testigos ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Es el mandato que Dios les dio a sus vidas. Si miramos el plan absoluto de Dios en nuestra vida, todo lo demás termina. Si nosotros entendemos el mandato celestial en nuestra vida, todas las demás cosas se acomodan a ese mandato. Por eso os le digo en el nombre de Jesucristo que hoy podáis recibir esta bendición en vuestra vida. Si entendemos esta bendición, no es solamente que vais a entender el mandato, sino que también vais a poder ver y entender cuál es el llamado de Dios.
¿Cuál es el llamado al evangelismo? Vais a recibir la bendición de la evangelización. Esa bendición se levantará. Si yo puedo disfrutar un poco del poder de estar en la presencia de Dios, de la bendición de Emmanuel, hermanos, si yo estoy en la presencia de Dios, si yo disfruto del Emmanuel de Dios conmigo, ¿qué va a ocurrir en mi vida? En mi vida van a empezar a vivir evidencias. Va a haber evidencias en mi vida, sí o sí. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Porque yo me voy a poder levantar como un testigo. Como la iglesia primitiva se levantó como testigo. Y para levantarse como testigo no te queda más remedio que tener evidencias. Amén. Entiende el llamado. Recibe la bendición del evangelismo y de la evangelización a través de las evidencias. Allá con las personas con las que te encuentres, percibirán: Dios está contigo. Como percibió Potifar con José, como lo pudo percibir Faraón. Dios está con este hombre. Es la bendición de Emmanuel. Dios que te ha dado ese mandato, que Dios te ha mandado a ser testigo, te dará también las evidencias para que ese llamado se lleve a cabo. ¿Qué es lo que ocurrieron? En Hechos capítulo 2, que se levantaron 3.000 discípulos. En Hechos 3, ¿qué pasó? Un paralítico se levantó, pudo entrar al templo. Cosas grandiosas ocurrieron. Evidencias ocurrieron en el capítulo 9 y en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Leedlo. Se levantaron las evidencias. Si tenemos esta bendición, no solo tendremos el mandato celestial, sino que también a través de ese llamado podremos salvar a las personas que hay en nuestro alrededor, con las personas que nos encontremos, en el campo donde estemos. Dios nos dará las evidencias. Dios está con nosotros. Y Dios te dará una gran comisión. Las misiones se levantarán para que los hijos de Dios vayamos a ellas. Si disfrutamos de Emmanuel, podremos hacer que todas las fuerzas de la oscuridad caigan. No porque seamos nosotros, sino porque es la bendición de Emmanuel que está con nosotros. Por causa de la presencia de Dios estas cosas ocurrirán. Tendremos la bendición de deshacernos de los problemas espirituales en todo el mundo. Tendremos la bendición de que allá donde vayamos todo el problema de oscuridad se derribará. Donde vayamos, las misiones se llevarán a cabo. Por eso se llamamos las misiones. ¿Qué es sino resplandecer la luz y la bendición de Emmanuel allá donde estemos? Dios nos dará esta bendición. La oscuridad que esté donde los creyentes vayamos y los hijos de Dios vamos, lo que ocurrirá es que huirán de la presencia de Dios. Algunas veces hemos comentado cuando hemos viajado a Corea el testimonio que siempre nos impactó y recuerdo continuamente. Cuando vamos a los lugares donde los chamanes van a sus reuniones para ser poseídos por demonios, para el hecho de tener luego el poder y la fuerza para poder adivinar el futuro. Y ellos van a ser poseídos por esos, dicen, espíritus de los antepasados, que no son más ni menos que demonios, y así lo reconocen. Y cuando a veces hemos ido y hemos estado viendo como una parte de la cultura, queríamos ir a verlos, y cuando íbamos con los pastores y nos llevaban a que lo viéramos, ¿cuántas veces estos hombres, estos chamanes, nos tenían que llamar la atención y nos tenían que echar del lugar? Porque cuando estaban allí los pastores, o estábamos como pastores, viendo, simplemente viendo, como parte de la cultura, nos lo querían enseñar. Y los tenían que echar porque decían los sacerdotes, los chamanes nos decían que no podían seguir haciendo sus actos místicos ni sus actos de posesiones si nosotros seguíamos estando presentes. Y nos tenían que echar y nos tenían que decir, iros. Y en algunas casas cuando nos íbamos nos decían, vamos a ir a casa de un chamán para que veáis cómo es, cómo funciona, cómo trabajan. Y algunas veces cuando llamábamos a las puertas decíamos, mira, son turistas que vienen de España, quieren ver la cultura. Y los chamanes decían, no pueden pasar, tienen algo que no puede pasar en esta casa. ¿Qué es lo que significa? Donde los hijos de Dios van, donde la presencia de Dios está, donde la bendición de Emmanuel se levanta, la oscuridad tiene que retroceder, tiene que huir.
Nosotros somos testigos de esto. Hemos podido encontrarnos con Dios. A pesar de pasar por muchas dificultades, hemos podido vivir y tener esta bendición. Dios está con nosotros continuo y constantemente en nuestra vida. Podríamos contar tantas cosas, pero seguro que vosotros también tenéis estas evidencias en vuestra vida de que Dios está con vosotros, de que la oscuridad ha retrocedido delante de vosotros sin necesidad de hacer nada. Tan sencillo como cuando das el interruptor de la luz y la oscuridad desaparece porque la luz ha resplandecido, sin hacer gran cosa, ¿verdad? Simplemente dar el interruptor de la luz. Es lo mismo cuando entra un hijo de Dios en una casa. La obra de la oscuridad retrocede. Por eso, como hijo de Dios que tiene la bendición de Emmanuel, al orar vendrán respuestas a tu vida. Porque tú eres un hijo de Dios, eres un remanente de Dios, porque tienes la bendición de Emmanuel en tu vida. ¿El problema cuál es? Muchos creyentes solo buscan su respuesta. Respuesta para su vida. Oran a veces simplemente para orar por sus circunstancias y se olvidan de orar de la comisión, por el llamado y por el mandato celestial. Se olvidan de orar por la cosa más importante. Por eso tenemos que aprender qué cosas tenemos que orar, por qué cosas tenemos que orar y por qué cosas simplemente tenemos que dejar que Dios, dice la palabra, añade, ¿verdad? El Señor añade, el Señor añadirá las demás cosas. Simplemente centrémonos en lo que es importante, que podamos tomar ese mandato, ese llamado y esa comisión celestial que Dios nos ha dado. Y los reinos espirituales se moverán. Porque el mundo espiritual se va a mover cuando tú ores con esta realidad. El mundo espiritual no se va a mover porque tú ores para tener un mejor trabajo. No se va a mover el mundo espiritual por eso. La obra de la oscuridad tampoco va a retroceder porque tú tengas un trabajo mejor o peor, un coche mejor o peor, o un terminal móvil mejor o peor. ¿Verdad que no? El mundo espiritual no se va a mover por eso. Se moverá como tú, como hijo de Dios, que tienes la bendición de Emmanuel, estás orando conforme el corazón y la voluntad de Dios. Ahí es que el mundo espiritual se mueve. La puerta de la evangelización se abrirá. Las evidencias serán las que abran la puerta del evangelismo, tanto en las casas, en los barrios, en las regiones, como en el mundo entero. Por eso es tan importante. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo con esta palabra. Y ante las dificultades del versículo 2 que leíamos en el texto que mencionábamos, el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ante las dificultades tenemos que tomarlo como un desafío del pacto de Emmanuel, es decir, la fe. Hoy en día tú tienes que experimentar el Emmanuel, porque tú tienes la bendición de Emmanuel en tu vida, y ver las grandes obras de salvar el campo, la región, la iglesia, la nación entera y el mundo, porque nosotros, Dios nos ha levantado como los protagonistas de la evangelización mundial. No importa la dificultad que venga, no importa. No tenemos que quedarnos parados ante las dificultades ni ante los problemas. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios, porque podemos disfrutar del Emmanuel, y por eso tenemos que hacer el desafío delante de Dios. Sube al monte espiritual, sube a la cima espiritual y haz el desafío delante de Dios, porque tenemos que recuperar el poder con la bendición espiritual de Emmanuel. Recupera el poder con esa bendición. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podáis obtener la fuerza para desafiar otra vez a través de la bendición de Emmanuel. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos, Señor, que esta bendición esté aquí y ahora sobre cada uno de tus hijos. Que esa bendición de Emmanuel que tú nos has dado es la bendición de bendiciones. No hay otra bendición más grande. No hay otra bendición que mueva más, Señor, que la bendición de Emmanuel. Señor, no quisiéramos movernos por ninguna otra cosa, solamente por estar en tu presencia. Que al igual que Jesús llamó a sus discípulos para estar con Él,
que también nosotros como discípulos de Jesucristo podamos estar viendo y entendiendo que lo más importante es el estar disfrutando de la bendición de Manuel. Todas las demás cosas, Señor, serán dadas por añadidura. Señor, tu llamado, tu comisión, Señor, y ese mandato celestial que tú nos has dado se cumplirá en cada una de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.